Mi exesposa entró en la sala del tribunal con la misma expresión que alguien que ya se consideraba una ganadora. Me llamo Eduardo y aún recuerdo con claridad cómo Beatriz caminó por aquel pasillo esa mañana. Su porte erguido, su impecable vestido de gala, el maletín pegado a su cuerpo como si llevara no solo documentos, sino la absoluta certeza de que se iría con todo lo que deseara. Y, para ser justos, hasta ese momento tenía buenas razones para creerlo. En los 3 meses previos a la audiencia final de divorcio, logró convertir la separación en una guerra silenciosa y eficaz. Se llevó conmigo las facturas más sencillas, distorsionó conversaciones pasadas y le presentó a su abogado una versión de nuestra vida en la que yo parecía frío, ausente e incapaz de brindarle apoyo emocional. Y lo peor era que lo hacía con total naturalidad, como si no hubiera nada de malo en reescribir el pasado cuando le convenía en el presente. Intenté resistirme. Intenté resolverlo mediante el diálogo. Traté de evitar la exposición. En el proceso, intenté salvar la poca dignidad que me quedaba. Pero Beatriz conocía bien mis debilidades. Sabía exactamente qué decir para desestabilizarme y cómo dirigir cada conversación de manera que yo terminara pareciendo el tipo duro que ella quería proyectar. Esa mañana, sin embargo, algo parecía diferente. Ella estaba sonriendo. No mucho, pero sonríe. Como alguien que ya hubiera recibido una promesa privada de victoria. Cuando entró el juez, la sala quedó en silencio. Mi abogada, que estaba a mi lado, ajustó los papeles. La suya hizo lo mismo. Apenas alcancé a mirar a Beatriz un instante antes de apartar la vista. La sesión comenzó con los trámites habituales: identificación, confirmación de nombres y una breve lectura de las peticiones de cada parte. El juez escuchó con la paciencia burocrática de quien ha visto fracasar todo tipo de matrimonios. Luego llegó el momento de los puntos más delicados. La división de los bienes. Responsabilidad financiera. La custodia compartida de nuestro hijo, Lucas, era el único tema capaz de hacer que cualquier debate fuera aún más doloroso. Beatriz habló primero. Tómalo con calma. Con la voz experimentada de alguien que ya sabía exactamente cómo sonar razonable. Solo quiero lo que es justo, dijo. Viniendo de ella, eso casi me hizo reír amargamente. Porque justo era una palabra que usaba con gran facilidad cuando intentaba ocultar lo que realmente quería. Mi abogado pidió hablar. Presentó registros, fechas y pruebas. Intentaba seguir el ritmo de todo sin explotar cuando Beatriz se inclinó discretamente hacia su abogada y le susurró algo. Fue un pequeño gesto. Pero reconocí esa mirada. Era la mirada de alguien que se siente en total control de la situación. Acto seguido, el juez interrumpió la lectura de los documentos y preguntó si existía alguna prueba adicional que debiera tenerse en cuenta antes de la decisión preliminar. Su abogado respondió que sí. Enderecé mi cuerpo. Mi abogado también. Beatriz continuó con la misma sonrisa contenida. Fue entonces cuando el juez solicitó que se reprodujera una grabación adjunta a las actuaciones complementarias. No tenía ni idea de qué grabación era esa. Beatriz tampoco debería haber sabido que no era la única persona en la habitación que estaba a punto de llevarse una sorpresa. Parte 2. El técnico judicial conectó el audio al sistema del tribunal. La habitación quedó aún más silenciosa. Ese tipo de silencio que hace que incluso el sonido de la respiración parezca demasiado fuerte. Beatriz cruzó las piernas con calma. Miré a mi abogado, que frunció el ceño, confundido. El juez confirmó la presentación de la solicitud y autorizó la ejecución. La grabación comenzó con ruido de fondo. Unos segundos de sonido indefinido. Luego, una voz femenina. A voz de Beatriz. Pero no el tono de voz controlado, elegante y social que utilizaba delante de desconocidos. Era una voz más grave. Más difícil. Y, en cuestión de segundos, me di cuenta de que no se trataba de una grabación casual. Fue una conversación real. Una conversación que, al parecer, ella desconocía que había sido grabada. No puedes dejar que esto termine ahora, dijo su voz. En ese preciso instante, Beatriz dejó de sonreír. Su rostro experimentó un cambio casi imperceptible. Primera confusión. Luego, la incomodidad. La voz masculina respondió en el audio. No era la mía. Era alguien que conocía vagamente. Carlos, un antiguo compañero suyo que había aparecido con demasiada frecuencia en nuestra historia en los últimos meses. Beatriz,
Me dijiste que estabais separadas, dijo. La tensión en la habitación aumentó. Mi exesposa se removió en su silla. Su abogada la miró rápidamente, sin comprender claramente por qué estaba sucediendo aquello. En el audio, ella respondió, ya casi llego. Pero necesito que esperes. Él todavía cree que puede salirse con la suya. Sentí un nudo en el estómago. La grabación continuó. Y con cada frase, la imagen que había construido en el tribunal comenzaba a resquebrajarse. Y dijiste que era agresivo, continuó la voz de Carlos. Dijiste que tenías miedo de estar a solas con él. Y tenía mis razones, respondió Beatriz en el audio. El juez levantó la vista del documento. Ni siquiera pestañeé. Porque ahora comprendía que esa grabación no era una coincidencia. Era una obra de teatro. Una pieza que Beatriz había ignorado por completo. Pero aún no sabía lo peor. En el audio, Carlos pareció dudar. ¿De verdad quieres involucrarme en esto? Ella respondió con firmeza, quiero que me confirmes todo lo que necesite. Si él se opone, di lo que acordamos. Parecía que toda la sala contenía la respiración. Mi abogado se volvió hacia mí, conmocionado. Mi corazón latía con fuerza a intervalos cortos. No por la grabación en sí. Pero ahora por fin podía ver todo el mecanismo. Ella había intentado fabricar un caso. No solo para salir del matrimonio. Pero se marchó llevándose más de lo que le correspondía. El juez detuvo la reproducción. Señora. Muchos de los relatos más pesados, secretos familiares oscuros, flagrantes intensos y casos de traición sin filtro que recibo no pueden ser publicados abiertamente aquí en el canal debido a las estrictas directrices y la censura de la plataforma. Por eso, he creado un paquete privado y exclusivo fuera de YouTube con 10 historias completamente inéditas, explícitas y sin cortes. Para ver estos contenidos prohibidos ahora mismo antes de que la página salga del aire, haz clic en el enlace oficial de arriba o accede a nuestro sitio, haz clic en el enlace de abajo. Beatriz, dijo, con la voz más fría que antes, ¿reconoce esta grabación? Ella se puso rígida. Miró a su propio abogado. Entonces para mí. Luego, ante el juez. Y la seguridad que transmitía al entrar en la habitación había desaparecido por completo. Necesito entender de dónde viene esto, dijo. Fue una respuesta débil. Demasiado tarde. El juez la miró fijamente por un momento y luego autorizó la continuación del proceso de presentación de documentos. Y lo que vino después fue aún peor. Su voz volvió a sonar, ahora más impaciente. Si se entera, diré que fue él quien lo sugirió todo. Siempre es el primero en enfadarse. Sentí que se me calentaba la cara. No por vergüenza. Escándalo. Porque estaba allí. Registrado. No es posible ninguna interpretación. Ella me conocía mis límites, y estaba tratando de usar eso como una herramienta. Finalmente, su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Pero ya era demasiado tarde. Miré a Beatriz. Ya no se parecía a la mujer victoriosa que había entrado en la sala del tribunal minutos antes. Parecía como si alguien acabara de darse cuenta de que el terreno se había movido irreversiblemente. En ese preciso instante, el juez apagó el audio con expresión severa. Suspendamos la sesión durante 10 minutos, dijo. Quiero una aclaración inmediata sobre el origen de este material. Beatriz permaneció sentada sin moverse. Por primera vez esa mañana, pareció pequeña. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Porque cuando el juez preguntó quién había presentado la grabación, el nombre que aparecía en el expediente no era el de ella. Jamás me habría imaginado que alguien estaría involucrado en esto. Y fue entonces cuando todo cambió por completo. Cuando se suspendió la sesión, nadie se movió de inmediato. Beatriz permaneció sentada, inmóvil, con el rostro completamente inexpresivo. Su abogado hojeaba los papeles como si buscar una explicación impresa pudiera solucionar algo. Mi propio abogado me miró de reojo, tan sorprendido como yo. Pero no podía apartar la vista de ella. Porque la mujer que entró en la sala del tribunal aquella mañana era la versión más serena de Beatriz que yo conocía. Y ahora, al verla perder la compostura ante el juez, me di cuenta de que no solo había entrado con confianza. Ella había llegado convencida de que todo estaba bajo control.
La puerta lateral se abrió y el juez llamó a los abogados a una sala de reuniones privada. Nos indicaron que esperáramos afuera. En el pasillo, Beatriz pasó a mi lado sin decirme nada. Pero en su rostro vi lo suficiente como para comprender que la grabación había logrado algo mucho más importante que el proceso legal. Caminé hasta el final del pasillo y me detuve cerca de una ventana estrecha, tratando de respirar con más calma. Mi abogado se acercó. ¿Sabías de esta grabación?, preguntó. No. ¿Estás seguro? Lo miré fijamente. Si lo hubiera sabido, ¿crees que habría dejado que llegara tan lejos? Él asintió lentamente. Todavía parecía incrédulo. Esto podría dar un giro radical al caso, dijo. Si es auténtico y la fuente es válida, cambia por completo la credibilidad de sus afirmaciones. Permanecí en silencio. Porque lo más extraño de todo no fue la revelación en sí. Ese era el nombre que aparecía en el expediente como responsable del envío del material. No era suyo. No era mío. Era la época de Elena. Elena era la hermana de Beatriz. Y, por lo que yo sabía, los dos no se habían hablado con normalidad durante meses. Cuando el abogado salió del despacho del juez, me llamó por mi nombre y me pidió que entrara con él. Beatriz ya estaba allí. Sentado de nuevo, pero sin la postura anterior. Hombros tensos. Manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. El juez nos miró por encima de sus gafas. Recibí información de que la grabación fue entregada por un tercero, dijo. ¿Puede la señora Beatriz explicar por qué su hermana enviaría este contenido al tribunal? Beatriz palideció aún más. Miré a su abogado, luego al juez, incapaz de ocultar mi confusión. Elena. Su hermana. Y entonces llegó la parte más impactante de todas. El juez leyó en voz alta la declaración adjunta al expediente. Un mensaje breve y formal, suficiente para sembrar el silencio en toda la sala. Entrego este material para evitar que una mentira se utilice como fundamento legal. La grabación se realizó sin el conocimiento de mi hermana y capta una conversación en la que ella admite haber conspirado para fabricar versiones falsas sobre su esposo con el fin de obtener ventaja en la separación. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Beatriz cerró los ojos. Entonces las abrió demasiado rápido, como si aún pudiera borrar lo que estaba sucediendo. Esto es ridículo, dijo. Su voz sonó débil, casi quebrada. Elena está intentando hacerme daño. El juez no reaccionó de inmediato. ¿Pone en duda la autenticidad del audio? Discuto sobre el contexto, respondió, intentando recuperar la compostura. Estaba conmocionada. Tenía miedo. Eso fue sacado de una conversación privada. Mi abogado pidió hablar. Excelentísimo señor, la grabación no solo evidencia angustia emocional, sino que también indica un intento deliberado de alterar la versión de los hechos. Beatriz volvió su rostro hacia mí con repentina ira. ¿Crees que has ganado?, preguntó. La pregunta me pilló desprevenido. No porque sea fuerte. Pero porque es revelador. Ella seguía viéndolo como una competición. Como una guerra de resultados. Y me di cuenta de que el problema de nuestro matrimonio, en el fondo, había sido precisamente ese durante mucho tiempo. Ella convertía todo en una ventaja, incluso cosas que deberían haber sido ciertas. Y no quería ganar, respondí. Simplemente no quería que una historia inventada me destruyera. Ella me miró fijamente. Y por primera vez, no había superioridad en su mirada. Solo miedo. Porque ahora el tribunal sabía que la imagen de víctima que ella había intentado construir se estaba desmoronando. El juez solicitó un receso más prolongado para revisar. Muchos de los relatos más pesados, secretos familiares oscuros, flagrantes intensos y casos de traición sin filtro que recibo no pueden ser publicados abiertamente aquí en el canal debido a las estrictas directrices y la censura de la plataforma. Por eso, he creado un paquete privado y exclusivo fuera de YouTube con 10 historias completamente inéditas, explícitas y sin cortes. Para ver estos contenidos prohibidos ahora mismo antes de que la página salga del aire, haz clic en el enlace oficial de arriba o accede a nuestro sitio, haz clic en el enlace de abajo. El nuevo material. Antes de marcharse, dejó claro que cualquier intento de manipular las pruebas podría tener graves consecuencias.
cuando se cerró la puerta de la habitación, Beatriz se llevó la mano a la frente y se quedó mirando la mesa como si ya no supiera a dónde ir con su propio cuerpo. Yo, en cambio, solo podía pensar en la persona que me lo había entregado. Elena. Su hermana. La única persona que parecía haber visto lo suficiente como para actuar. Y esto me puso cara a cara con una pregunta inquietante. Si su hermana estaba dispuesta a romper su silencio para ayudarme, ¿qué más había estado ocultando Beatriz que yo no supiera ya? La respuesta llegó antes de que terminara el recreo. Mientras esperábamos en el pasillo, apareció Elena. Entró al foro con paso firme, pero no triunfal. Su rostro reflejaba una extraña mezcla de cansancio y determinación. Al verme, se detuvo un instante. Beatriz también la vio. Y la tensión entre las dos mujeres fue tal que parecía impregnar todo el pasillo. ¿Te has vuelto loca?, exclamó Beatriz, incluso antes de que Elena se acercara. Elena no apartó la mirada. No. Simplemente dejé de cubrirte. Beatriz se levantó bruscamente. Invadiste mi privacidad. ¿A eso le llamabas vida privada cuando empezaste a mentir para obtener ventaja en el divorcio? El pasillo pareció congelarse. Mi abogado observó desde la distancia sin interferir. Algunos miembros del personal del foro fingieron no mirar, pero era obvio que estaban escuchando. Beatriz respiró hondo, indignada. No lo sabes todo. Elena dejó escapar una risa corta y sin gracia. Ya sé lo suficiente. Me quedé allí de pie entre los dos, sin saber si me correspondía o no interrumpir la conversación. Elena se volvió hacia mí y, por primera vez, me habló directamente. No te merecías lo que ella intentó hacerte. No respondí de inmediato. Tenía muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo conseguiste esa grabación?, pregunté. Elena miró a su hermana antes de responder. Estaba en el coche con ella cuando tuvo lugar esta conversación. Contestó el teléfono con el altavoz activado sin darse cuenta de que estaba grabando otra cosa en mi móvil debido a un problema técnico con la aplicación de mapas. Solo entendí de qué se trataba después de volver a escucharlo días más tarde. Beatriz dejó escapar un sonido de incredulidad. ¿Me estabas espiando? No, respondió Elena con frialdad. Yo estaba conduciendo. Lo que no estaba haciendo era encubrirte. A Beatriz le faltaba el aire. Me miró como esperando que me pusiera de su lado. Pero no pude. Porque, por primera vez, había un testigo de primera mano de lo que siempre había sospechado. Beatriz había estado planeando su salida meticulosamente, hasta el punto de ser demasiado impulsiva. ¿Llevaste esto a los tribunales sin decírmelo?, le pregunté a Elena. Ella me miró fijamente. Necesitaba asegurarme de que no te aplastara una versión falsa de los hechos. Y necesitaba hacerlo antes de que usara a su propia familia como coartada. Esa última parte hirió a Beatriz como un golpe visible. ¿Así que eso es todo?, dijo con voz temblorosa. ¿Lo elegiste a él en lugar de a tu hermana? Elena tardó un rato en responder. No. Elegí la verdad. Beatriz abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Quizás porque sabía que le acababan de arrebatar el argumento más fiable de todos. El juez nos hizo volver a entrar en la sala. Cuando entramos, su postura indicaba que ya había leído lo suficiente como para formarse una opinión seria. Revisé el expediente y los documentos relacionados, dijo. La grabación, por sí sola, no cierra el caso, pero compromete seriamente la credibilidad de algunas de las acusaciones presentadas por la señora Beatriz. Ella intentó intervenir. Excelentísimo señor, puedo explicarle, tendrá la oportunidad de hablar en el momento oportuno, respondió, sin alzar la voz. Ahora bien, necesito entender lo siguiente. ¿Confirma usted haber mantenido conversaciones con terceros para alterar el contenido de las alegaciones de esta demanda? La pregunta resonó en toda la sala. Beatriz permaneció en silencio durante demasiado tiempo. La respuesta que intentó formular en esa expresión ya era conocida por todos nosotros: negación, vacilación, miedo. Y el juez se dio cuenta. Si decide omitir información relevante en este momento, esto podría afectar no solo los términos del divorcio, sino también posibles responsabilidades adicionales. Fue entonces cuando Beatriz finalmente bajó la cabeza. No fue una confesión agradable. No está completo. Pero ese fue el principio del fin de su estrategia. No pensé que se descontrolaría, murmuró. Casi cerré los ojos.
Porque, una vez más, estaba tratando una mentira planeada como si fuera un accidente. La diferencia radica en que el tribunal ya había comprendido la gravedad de la situación. Y, por primera vez en todo ese proceso, me di cuenta de que tal vez no era necesario gritar para ganar una guerra. Solo hacía falta que la verdad saliera a la luz en el momento adecuado. La sesión concluyó con una decisión provisional muy diferente de la que Beatriz esperaba. La división de activos ha sido suspendida a la espera de un análisis completo del material. Sus afirmaciones más agresivas han perdido fuerza. El juez ordenó una nueva revisión de los documentos y advirtió a ambas partes sobre la posible mala fe procesal. Salí de la habitación con la sensación de que aún no me había recuperado del todo, pero al menos había evitado que me quitaran el resto. En el pasillo, Beatriz me alcanzó antes de la salida. Ya no parecía la mujer segura de sí misma que había entrado aquella mañana. Simplemente parecía cansada. Exhausto. Y eso no la eximió de nada. Eduardo, dijo ella. Me detuve, pero no me di la vuelta inmediatamente. No quería que terminara así. La miré por encima del hombro. Pero se acabó. Estaba desesperado. Y él pensaba que mentir era la solución. Cerró los ojos con fuerza, como si las palabras le dolieran de verdad. No entiendes lo que yo sentía. Muchos de los relatos más pesados, secretos familiares oscuros, flagrantes intensos y casos de traición sin filtro que recibo no pueden ser publicados abiertamente aquí en el canal debido a las estrictas directrices y la censura de la plataforma. Por eso, he creado un paquete privado y exclusivo fuera de YouTube con 10 historias completamente inéditas, explícitas y sin cortes. Para ver estos contenidos prohibidos ahora mismo antes de que la página salga del aire, haz clic en el enlace oficial de arriba o accede a nuestro sitio, haz clic en el enlace de abajo. No, Beatriz. Y ahora creo que nunca lo entenderé del todo. Respiró hondo. Parecía que quería decir algo más. Tal vez una disculpa. Tal vez una explicación. Quizás este sea un último intento de reconstruir su imagen ante mis ojos. Pero no llegó nada. Porque, en definitiva, no quedaba suficiente espacio para eso. Salí del edificio con mi abogado a mi lado y Elena unos pasos detrás. Afuera, el aire estaba frío. Más frío de lo que esperaba. El tipo de clima que te obliga a pensar con claridad. Elena se acercó a mí y me dijo, ella no se lo va a tomar bien. Ya me lo imaginaba. Ella aún puede intentar revertir muchas cosas. Ausente. Pero ahora ya no está sola con esta historia. Elena guardó silencio por un momento. Entonces habló en voz baja, necesitaba hacer esto. No solo para ti. Para mí también. La miré. Y me di cuenta de que la hermana de Beatriz quizás tardó demasiado en liberarse de la dinámica protectora que mantenía unida a esa familia. Pero ese día, ella eligió las consecuencias por encima de la conveniencia. Les di las gracias. Ella no sonrió. Pero asintió, como si comprendiera que la gratitud, en ese caso, apenas comenzaba a organizarse en algo más grande. De regreso a casa, no dejaba de pensar en qué quedaba de mi matrimonio. La respuesta fue inquietante, no mucho. Pero había suficiente información para que yo pudiera seguir adelante sin aceptar la versión falsa que intentaron imponerme. Y a veces, esa es la única victoria posible. Cierre en los meses siguientes, el proceso continuó. Hubo nuevas audiencias, revisión de pruebas, ajustes en la custodia, discusiones sobre los bienes y una serie de trámites burocráticos que no tuvieron la misma trascendencia dramática que la grabación. Pero que sí tuvieron sus consecuencias. Beatriz intentó defenderse. Intentó restarle importancia. Intentó explicar lo inexplicable de diferentes maneras. Pero la grabación ya había cumplido su función. No se limitó a exponer una estrategia. Reveló un patrón. Y eso fue lo que realmente cambió el caso. Al final, no salí del divorcio sintiéndome victoriosa. Me marché con una especie de alivio cansado. Ese tipo de alivio que se siente cuando finalmente dejas de luchar contra una historia inventada sobre ti mismo. Beatriz pensó que había ganado cuando entró en la sala del tribunal. Pensó que su imagen sería suficiente. Pensó que no sería capaz de reaccionar a tiempo. Pero una grabación olvidada, enviada por alguien que jamás imaginó, lo descontroló todo. Y, ante el juez,
Su versión dejó de ser un arma. Lo que sucedió después no solo cambió el proceso. Cambió mi perspectiva sobre toda la relación. Porque descubrí que, a veces, la parte más peligrosa de un divorcio no es la pérdida de bienes. Se trata de descubrir hasta qué punto alguien estaba dispuesto a distorsionar la verdad para salir victorioso.